Este es el segundo video correspondiente al tema flexión pura en hormigón pretensado. El mismo complementa, pero no sustituye la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veremos ahora un caso particular de pretesado, que es la construcción mediante extrusión. Aquí estamos viendo una planta de pretensado en la que se están construyendo en este momento losas premoldeadas, pretesadas. Estamos viendo aquí el estribo del banco de tesado, estamos viendo las soleras. En esta primera solera hay elementos tensores que todavía no han sido puestos en tensión. En esta última solera hay losas ya terminadas en proceso de curado. Y en esta segunda solera hay una losa en proceso de extrusión. La extrusión consiste en un equipo que recibe hormigón prácticamente sin asentamiento, lo hace pasar por unas toberas que dan la conformación final, es decir, este tipo de trabajo no requiere el uso de encofrados, y debido a que el hormigón prácticamente no tiene asentamiento, puede lograrse la geometría final directamente en este proceso que trabaja directamente por extrusión, es decir, por presión del hormigón fresco a través de toberas. Aquí se ve el pórtico grúa que actúa recibiendo el hormigón fresco y distribuyéndolo dentro de los elementos extrusores. Finalmente, una vez que el hormigón ha endurecido y se ha hecho la transferencia de pretensado desde los elementos tensores al hormigón, se procede al cortado de estos elementos según las medidas comerciales. Eso se hace mediante discos diamantados. Aquí puede verse otro uso del pretensado pretesado, que son las viguetas premoldeadas, pretesadas. En este caso estamos viendo que el entrepiso se completa con ladrillos de hormigón simple. Las viguetas se comercializan según series que tienen su geometría de hormigón fija y lo que varía de una serie a otra es la cantidad de trenzas que constituyen la armadura activa. Los elementos de cierre pueden ser bloques de hormigón liviano, elementos cerámicos o bloques de poliestireno expandido. Las losetas aligeradas vienen también en diferentes espesores y en diferentes anchos, y también para cada uno de estos espesores aparecen diferente cantidad de armaduras activas. Existen losetas de bastante poco ancho que pueden ser manipuladas por dos operarios, pero en general las losetas comerciales están preparadas para ser manipuladas por elementos más pesados, como pueden ser grúas, que es lo que se está viendo en este momento. También tenemos el pretesado mediante el uso de moldes. Es el caso más frecuente cuando se trabaja con vigas. Entonces se tiene un banco de tesado, se pone en tensión la armadura, dentro de los moldes, luego se hormigona, se espera que el hormigón gane resistencia, se destesa y se cortan los cables. Aquí puede verse una cancha de gran longitud destinada a la fabricación de lo que se denominan vigas pi, porque en definitiva son un tablero y dos almas. Como se comentaba recién, también existen moldes más complejos, destinados por ejemplo a vigas para puentes. Los moldes tienen que ser, en estos casos, metálicos, porque se está pensando en procesos industriales, es decir, los moldes deben ser reutilizados una cantidad muy importante de veces. También se está viendo en esta figura la existencia de un vibrador externo. Como se comentó en un video anterior, las vigas pretesadas no tienen ensanchamiento en los extremos,
porque no tienen anclajes ni activos ni pasivos y eso permite trabajar con una única sección todo lo largo del elemento. Aquí ya se están viendo las vigas montadas en la zona izquierda, en un puente multiviga. Se ven aquí los elementos de vinculación con la losa y a la derecha se está viendo una disposición de elementos tensores que combina cables rectos inferiores con, en este caso, un par de cables quebrados que terminan anclados en la zona superior de la viga. Un poco más adelante vamos a ver a qué se debe esta configuración tan particular. Cuando es el momento de tesar, la actividad puede realizarse tesando un elemento a la vez con gatos tan livianos como este, o bien pueden hacerse estribos móviles en los cuales se anclan todos los elementos tensores y mediante varios gatos se mueve el estribo de modo de producir el pretensado simultáneo de todos los elementos. En nuestro país no se han difundido las denominadas vigas tipo. Si bien ha habido varios intentos históricos al respecto, en la actualidad todavía no se trata de una modalidad muy empleada en nuestro país. En Estados Unidos existen las denominadas vigas AASHTO, que son vigas típicas que se emplean para rangos de valores de luces. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la viga tipo 2, que se utiliza en rangos de luces para puentes de 12 a 18 metros. Y lo que varía al variar la luz no es la geometría de la viga, sino la cantidad de elementos tensores. Se trata de una modalidad que abarata bastante la construcción de puentes debido a que hay numerosos proveedores que utilizan este tipo de vigas para moldes estándar y para ubicación estándar de cables dentro de los moldes. Para la ubicación de los cables se usan cribas, como las que estamos viendo en esta diapositiva, y lo único que hay que hacer entonces al momento de proyectar un puente es establecer la cantidad y ubicación de los elementos tensores. Esta es una criba destinada a secciones un poco más complejas y más grandes que la que vimos en la diapositiva anterior. Como se comentó anteriormente, cuando se trabaja con elementos estándar, pretensados, pretesados, la operación final constituye en el corte a medida de estos elementos. Las dimensiones de los elementos pretensados, pretesados está condicionada básicamente por la capacidad de transporte. En este caso se está viendo una viga de este tipo. Una viga en Argentina se llaman vigas tipo U, en inglés se las denomina vigas bañera, y en este caso particular se observa que la viga es el chasis del camión, es decir, hay un apoyo delantero y hay una cureña trasera que hace que la viga sea el propio chasis del equipo. Como veremos más adelante, puede resultar conveniente que los cables tengan excentricidad nula o muy pequeña en los apoyos y obviamente excentricidad máxima en el centro del tramo. Para lograr esto, en elementos postesados directamente se les da forma a la vaina, pero en elementos pretesados hay que forzar la posición del cable o fijar la posición del cable de modo que en la operación de tesado no se enderece, para lo cual se recurre a desviadores como el que estamos viendo en la derecha de la diapositiva. Se trata de elementos que encarecen un poco la operación de tesado y que generan esfuerzos puntuales sobre la solera o sobre el molde. Comentaremos ahora cuál es la mejor ubicación de un cable de pretensado. Nos referiremos, para simplificar el análisis, a una viga simplemente apoyada de sección rectangular. Sobre esa viga actúa una carga concentrada Q y supondremos que no tiene peso la viga. Entonces, aplicaremos
una carga de pretensado P con una excentricidad respecto al centro de gravedad a la que denominaremos E o E0. Entonces, en este ejercicio calcularemos la carga de pretensado de modo de anular las tracciones originadas por la carga Q en la sección de momento máximo, es decir, la sección central, en la fibra inferior de la sección rectangular para diferentes excentricidades de E. Las solicitaciones serán Q por L sobre 4, estamos utilizando para nuestro análisis solamente la solicitación máxima en la sección central, y el pretensado obviamente generará un estado de flexión compuesta. Tendremos un esfuerzo axial, que es la carga de pretensado P, actuando con una excentricidad que da lugar a un momento P por E. El pretensado y la carga exterior producirán tensiones normales en la sección de hormigón. La carga exterior producirá tensiones de compresión en la fibra superior y de tracción en la fibra inferior. Las tensiones de tracción serán consideradas como negativas. El pretensado, por su parte, producirá en la sección tensiones de tracción y o compresión en la fibra superior dependiendo de la excentricidad. En forma genérica tendremos que la tensión será igual al cociente entre la fuerza sobre el área menos el momento por pretensado dividido el módulo resistente. En la sección inferior se tendrá una ecuación similar, solo que el signo queda cambiado dado que el momento por pretensado produce compresiones en dicha fibra. A es en este caso el producto de B por H y W es BH cuadrado sobre 6. Recordemos que la idea es que la fuerza de pretensado cancele las tracciones producidas en la fibra inferior por la carga exterior. La ecuación final entonces, igualando a 0, es la que estamos viendo aquí. Esta es la acción de la carga exterior, esta es la acción del pretensado. Despejamos entonces que la fuerza de pretensado es igual al momento exterior dividido h sobre 6 más la excentricidad. Quiere decir que la fuerza de pretensado queda como función de la excentricidad exclusivamente. Veamos qué pasa entonces con un cable centrado. La fuerza necesaria es igual a 6K. K, por una cuestión de simplificar la notación, es mq sobre h. Y graficamos entonces abajo 6K como fuerza. También vemos que la tensión que produce la carga exterior en la fibra inferior es sigma Q inferior, que cancelaremos con un efecto centrado debido al pretensado. Al decir centrado, estamos diciendo que el momento P por E no produce tensiones porque es igual a 0, y entonces tendremos un diagrama triangular de tensiones en el cual la tensión de compresión superior es igual a 2 veces la tensión producida por la carga exterior, y abajo es 0 porque es la premisa que nos hemos fijado. Entonces tenemos graficados tanto la fuerza de tesado como la fuerza de compresión en la fibra superior. Si ahora aumentamos la excentricidad y la llevamos al borde del núcleo central, tendremos una fuerza 3K, es decir, la mitad que en el caso anterior, pero al hacer la superposición de las tensiones producidas por la carga exterior más las producidas por el pretensado, ahora sí tendremos un efecto de la excentricidad y la tensión superior pasa a ser igual a la producida por la carga exterior, es decir, la mitad que en el caso anterior. Hemos disminuido a la mitad la carga y hemos disminuido a la mitad la tensión de compresión en la fibra superior. Podemos ahora probar qué es lo que ocurre para lo que podríamos interpretar como un cable sin recubrimiento, es decir, un cable aplicado exactamente en el borde inferior de la sección. Allí observamos una nueva disminución de la fuerza de tesado, ahora pasa a ser 1,5, habíamos arrancado con 6, y cuando analizamos las tensiones, vemos que la tensión en la fibra superior es la mitad que en el caso anterior.
En consecuencia, hemos observado un decrecimiento tanto de la fuerza de tesado como de las tensiones de compresión en la fibra superior al aumentar la excentricidad. En este caso parecería a un caso imposible porque no tendríamos recubrimiento. Sin embargo, si seguimos con el ejercicio, aún con cables que no tengan recubrimiento, es decir, que sean externos a la sección, observamos también la disminución tanto de la fuerza de tesado como de la tensión de compresión en la fibra superior. Claro, al excentrar el cable, vamos logrando también no solamente una disminución de los valores anteriores, sino también un aumento del brazo de palanca al momento de resistir el momento último. Entonces, encontramos que es favorable aumentar la excentricidad del cable porque disminuye la fuerza necesaria de pretensado, porque disminuye las compresiones en el hormigón, pero nos encontramos con el límite físico de tener un recubrimiento mínimo reglamentario. También vimos que es mejor tener el cable lo más abajo posible para mejorar la resistencia a rotura. Simplemente como comentario, podemos decir que en la práctica existen algunos usos, pocos, con cables exteriores a la sección. Se han empleado en puentes y cuando el cable recorre la zona inferior se llaman puentes intradosados o intradorsales. Aquí el cable está alojado en una zona protegida, que está aquí abajo, está vinculado a la sección a través de este reticulado, pero se trata, como hemos comentado, de usos raros en la práctica. Un poco más comunes son los denominados puentes extradosados o extradorsales. Son puentes que en un primer golpe de vista pueden parecer puentes obenques, pero hay varias diferencias entre los puentes obenques y los puentes extradorsados que no es este el momento de desarrollar. Simplemente lo que estamos diciendo es, existen usos de cables externos a la sección, es decir, sin recubrimientos, tanto superiores como inferiores e incluso mixtos, pero no es el tema que vamos a desarrollar nosotros aquí. Nosotros nos vamos a referir siempre a cables internos que cuenten con un recubrimiento razonable. Entonces tenemos aquí un caso particular que es el caso de un cable que está excentrado 2/3 de la altura total. Eso es lo que ocurre en la sección central, pero veamos qué es lo que ocurre en la sección de apoyo. En la sección de apoyo, obviamente no hay momento exterior, entonces no tenemos tensiones por el momento exterior. Sí tenemos pretensado y claro, al sumarlos tendremos en la zona superior tensiones de tracción. Luego veremos que estas tensiones de tracción tienen algunos valores admisibles. Si no los superamos, no hay problema. Si los superamos, tendremos que ver cómo tratamos el caso. Entonces, siempre que el cable llegue al apoyo por fuera del núcleo central, tendremos en la zona superior esfuerzo de tracción. En este caso, lo que se ha hecho es optar por adoptar excentricidad nula en el apoyo. De esta manera, se tiene una situación similar en el tramo, a la vista para el caso anterior, y se tiene un estado de compresión centrada en los apoyos. Vamos a hablar ahora de pérdidas de pretensado. Vayamos primero por el concepto. Lo primero que tendremos es la fuerza que el gato efectivamente aplica inicialmente al cable. Posteriormente, al aflojar la tensión en el gato, la fuerza en el gato, el cable experimentará un cierto corrimiento hacia el interior, producto del deslizamiento relativo entre el cable y las cuñas y también por el enclavamiento de las cuñas. Por otra parte,
Durante el proceso del tesado, los cables friccionan contra las vainas y por lo tanto ese rozamiento produce también una pérdida. Las pérdidas por rozamiento son bien claras en las zonas donde los cables tienen una curvatura pronunciada. Por ejemplo, aquí estamos viendo una ampliación de la zona de apoyo, en la cual el cable tiende a friccionar en la zona inferior de la vaina, y en la zona de tramo, donde el cable tiende a friccionar en la zona superior de la vaina. Sin embargo, existen también irregularidades en el trazado de las vainas, por eso se había pedido como condición que las mismas tuvieran una rigidez suficiente, y esa fricción, que es involuntaria, no es producto del trazado del cable, se llama pérdida parásita por fricción. Finalmente, podemos pensar en otro tipo de pérdidas, que son las pérdidas debidas al acortamiento elástico que experimenta el hormigón. ¿De qué estamos hablando? Cuando se pretensa el cable simplemente se alarga por acción de la aplicación del gato, el hormigón se acorta porque el gato se está apoyando contra el hormigón y en definitiva el cable recibe la fuerza prevista, descontadas las pérdidas que ya hemos venido comentando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando pretensamos el segundo cable o cuando tensamos el segundo cable, el primer cable ya está anclado. Y entonces, cuando el hormigón se acorta por efecto de la fuerza que ejerce el gato al accionar sobre el segundo cable, ese acortamiento provoca un destesado del primer cable. Y así sucesivamente. Suele hablarse de pérdidas por no simultaneidad del tesado. Es decir, si los cables se tesaran todos al mismo tiempo, esa pérdida en hormigón post-tesado no existiría. Y por supuesto quedan para el final todas las pérdidas producidas por la contracción, la fluencia en el hormigón y la relajación en el acero, es decir, todas las pérdidas por reología o todas las pérdidas diferidas. Por definición entonces, vamos a llamar pérdida la diferencia que existe entre la fuerza inicialmente aplicada por el gato y la efectivamente disponible en una determinada sección y en un determinado momento. ¿Por qué hablamos de una determinada sección? Bueno, porque por ejemplo, debido a la fricción, las pérdidas no son constantes a lo largo de todo el trazado del cable. Y en un determinado momento, porque las pérdidas reológicas son nulas en el momento del tesado y se van desarrollando a lo largo del tiempo. Por otra parte, de acuerdo a si se producen en el momento inicial o a lo largo del tiempo, tendremos una clasificación de pérdidas y según el material que las origina tendremos otra. Por el momento en que se producen, hablaremos de pérdidas instantáneas y de pérdidas diferidas. Y por el material, diremos que son pérdidas originadas en el hormigón o en el acero. Aquí en esta tabla hay un resumen de lo dicho anteriormente. Originadas en el proceso de tesado tendremos fricción y acuñamiento. Originadas en el hormigón tendremos acortamiento elástico en términos de pérdidas instantáneas. En términos de pérdidas diferidas tendremos fluencia lenta y contracción. Y originadas en el acero tendremos pérdidas solamente diferidas, que son las de relajación. Vamos a utilizar para lo que sigue el enfoque que tiene AASHTO respecto a pérdidas, dado que el CIRSOC tiene un desarrollo muy pobre en este sentido. AASHTO dice que las pérdidas totales en elementos postesados, vamos a ver enseguida que los elementos postesados y pretesados reciben un tratamiento diferente. Estas pérdidas totales son la suma de las pérdidas por ganancia o pérdida debido al acortamiento elástico, fricción, retroceso de anclaje y pérdidas diferidas por contracción, fluencia lenta y relajación.
En cambio, en elementos pretesados, es decir, elementos en los cuales el elemento tensor se pone en tensión antes de que el hormigón haya endurecido, no tendremos pérdidas por fricción porque no hay vainas, y las pérdidas por acuñamiento de anclaje las podemos compensar porque se están produciendo en el banco de tesado, de modo que allí podemos hacer un ajuste y no tenerlas en cuenta. Pero tendremos pérdidas por acortamiento elástico, dado que en el momento en que liberamos la fuerza del cable de los estribos, la fuerza es transferida al hormigón, el hormigón se acorta y obviamente al acortarse el acero acompaña el acortamiento y se produce una pérdida por acortamiento elástico. Y por supuesto tendremos todas las pérdidas diferidas, fluencia lenta, contracción y relajación. Entonces, aparecen en la ecuación de pérdidas totales solamente las pérdidas por acortamiento elástico y las pérdidas diferidas. El CIRSOC tiene una tabla en la cual lista todas las pérdidas, pero sin embargo solamente desarrolla, y bastante parcialmente, las pérdidas friccionales. Tiene una bibliografía a la cual remite para la estimación de otro tipo de pérdidas. En el curso no estamos utilizando esta bibliografía dado que hay otras bibliografías más actuales que esta, que en particular acabamos de mencionar a AASHTO como una de ellas.